Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 57. Hemos dedicado los dos anteriores episodios, el 55 y el 56, a analizar la historia del Partido Comunista, cómo surgió el partido. Para ello nos tuvimos que ir incluso a 1917, a hablar de la huelga general revolucionaria, de la triple crisis, de lo que le estaba pasando a la Restauración, de en qué contexto surge el Partido Comunista, o los dos primeros movimientos comunistas, el Partido Comunista Español y el Partido Comunista Obrero Español, hasta llegar a 1933, año en el que nos encontramos en la serie Hacia la Guerra Civil y que supone un punto de inflexión en la Segunda República, ya que implica la dimisión del gobierno Azaña, ir a elecciones por primera vez, porque el resto de elecciones, fueron a cortes constituyentes para generar la Constitución. Estas ya van a ser unas elecciones, digamos, ordinarias, que van a ganar además las derechas. Consideré oportuno justo parar ahí en 1933 porque tenemos que analizar cómo están las dos formaciones políticas que luego serían clave durante la Guerra Civil. Y serían clave fundamentalmente por su nivel de aportación en cuanto a las milicias se refiere y la capacidad de aportar hombres y de aportar masa al conflicto, a engordar las filas tanto de un bando como de otro. Estamos hablando, por supuesto, del Partido Comunista y de la Falange Española tradicionalista y de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, lo que era la Unión, o lo que fue la Unión a partir de abril de 1937, del carlismo español, de los tradicionalistas y de la Falange Española. Vamos a hacer un poco igual que hicimos con el Partido Comunista, porque es importante ver que estos movimientos que han surgido en los años 20, en los años 30, tienen una gran influencia en España como lo tienen en el resto de Europa. Estamos en un contexto internacional, hemos visto lo importante que era ese contexto, sobre todo para el Partido Comunista, muy amparado, muy reforzado por la Tercera Internacional, que tiene lugar de inicio en 1919, pero que luego va cobrando cada vez más protagonismo y que se disgrega completamente de la Segunda Internacional, ya que esta tercera abogaba por la dictadura del proletariado, mientras que la segunda, facilitaba a los partidos socialistas la posibilidad de integrarse en los sistemas liberales, en las democracias liberales, y digamos que es el surgimiento de los partidos socialdemócratas, ¿no? No es el caso de la Tercera Internacional, donde se van a afiliar no solamente el Partido Comunista de España, sino otros partidos socialistas y comunistas del resto de Europa. Y la Unión Soviética, a través de esta Tercera Internacional, va a tener una gran influencia en la Guerra Civil, ya que va a ser prácticamente el único Estado que va a apoyar al gobierno del Frente Popular, donde había comunistas, anarquistas y socialistas fundamentalmente. Bien, para analizar la Falange hay que analizar cuáles son los inicios de los movimientos nacionalistas españoles. Cuando digo nacionalismo, hubo un señor el otro día que me escribía que no había un nacionalismo español, que los nacionalismos solamente eran periféricos. Ya me habrán escuchado hablar de que existen muchos tipos de nacionalismo. Los nacionalismos periféricos en España son denominados nacionalismos centrífugos, cuyo objetivo fundamental es reivindicar que Cataluña, el País Vasco, Euskadi hoy día, Galicia, son naciones que están dentro de un Estado que se llama España. Esta teoría, que sobre todo nace con Enric Prat de la Riba, pero que luego es refrendada por todos los regionalismos y nacionalismos que van surgiendo a posteriori, es la que hace que hoy día en los partidos nacionalistas hablen del Estado español y nunca se habla de España, ya que aquello sería reconocer a España como nación. Bien, pues España como nación también tiene su propio nacionalismo, movimientos que surgen sobre todo del siglo XIX, que van ligadas al liberalismo. Hay un nacionalismo liberal que surge sobre todo en 1812, a partir de las Cortes de Cádiz, que también tiene componentes del romanticismo, como lo tienen los nacionalismos centrífugos, que son posteriores al nacionalismo español, no lo podemos olvidar, y se van derivando varias vertientes de ese nacionalismo, y una de ellas va a ser la vertiente nacional católica, que sería aquella que ensalza el imperio español, los reinados de los Austrias, el poderío de España, ya no solo como nación, sino como un ente que se multiplica por el resto del mundo, el prestigio de los tercios,
por lo tanto el amor al ejército como uno de los máximos exponentes del amor a España, este mitologema nacional católico, que es una forma de nacionalismo, va a estar sobre todo presente cuando surjan estos primeros movimientos de corte fascista. Durante la dictadura de Primo de Rivera no podemos hablar de movimientos fascistas, más allá de alguna mínima expresión, sobre todo en la Capitanía General de Barcelona, en 1923, quiero recordar que en el mes de marzo, estoy hablando de memoria, surge un movimiento creado por militares, precisamente por los militares de la guarnición de Barcelona, que siempre estaban muy activos, sobre todo por la gran repercusión que está teniendo el nacionalismo catalán, que está creciendo de forma exponencial y que empieza a ser manifiestamente independentista, al menos una parte de ese nacionalismo, representado sobre todo por Estat Català, por una parte de Acció Catalana, que es una derivada de la Lliga, sobre todo las juventudes de la Lliga. Las juventudes siempre son, como ustedes saben, mucho más activas, mucho más vehementes normalmente que lo que es el partido al que representan y los más veteranos dentro de ese partido, ¿no? Bueno, pues como digo, en la dictadura de Primo de Rivera, aparte de la traza, ese pequeño grupúsculo que empleaban la camisa azul ya y que había sido fundada por militares fundamentalmente, oficiales de baja graduación, tenientes, capitanes, jóvenes en definitiva, junto con algunos hinchas del Real Club Deportivo Español y algunos de los sindicatos libres que todavía imperaban en 1923. Esos son los que crean la traza, que es un grupo un poco a imagen y semejanza del partido fascista italiano, pero que va a desaparecer en el mes de septiembre de 1923, una vez que Primo de Rivera da el golpe de Estado y bueno, pues deja de tener sentido el tener un partido de estas características cuyo principal lema era levantar la bandera, ¿no? Esto es lo que anuncian el día que se presentan y así es como aparece en la prensa de esos días de marzo de 1923. En 1930, justo cuando ya el dictador Primo de Rivera pues está en Francia, ha tenido que dimitir y lo ha relevado Dámaso Berenguer, el general Dámaso Berenguer, que empieza a legalizar de nuevo los partidos políticos. Aquí va a surgir una especie de contrapeso a todo lo que estaba pasando, sobre todo cuando empieza a ver el movimiento revolucionario de los republicanos, que surge a partir fundamentalmente de agosto de 1930 con el Pacto de San Sebastián, la creación del Comité Revolucionario y la unión de todos los partidos republicanos y luego posteriori el Partido Socialista Obrero Español, que también pues haría frente común con estos partidos republicanos, con el Partido Republicano Radical, el Partido Republicano Radical Socialista, Partido Republicano Catalán, que luego sería Esquerra Republicana de Cataluña al unirse con el Estat Català de Francesc Macià, la derecha liberal republicana representada por el que luego sería el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, y Miguel Maura, que también sería ministro de Gobernación, en fin, la mayoría de los partidos políticos y por supuesto partidos también de corte nacionalista como el Orga, que era la agrupación de partidos galleguistas y que estaba representada siempre por Casares Quiroga. Bueno, pues todos estos grupos políticos que son republicanos, luego la unión del Partido Socialista Obrero Español, que también va a aportar gente a ese comité revolucionario, concretamente a 3 socialistas, que todos ustedes conocen, los hemos repetido muchísimas veces, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos, junto con luego Julián Besteiro, que sería presidente de las Cortes. Bien, pues en 1930, como digo, contrapesando todos estos movimientos revolucionarios y la fuerza del sindicalismo de izquierdas, surge un partido que es el Partido Nacionalista Español, cuya base fundamental era la tradición, ¿no? Más que un partido fascista, es un partido de corte reaccionario, un partido que representa más la derecha de forma más extrema, pero sin llegar a ser un partido revolucionario, ¿no? Sí que admitía la violencia y su líder, José María Albiñana, que era un neurólogo valenciano, un señor que andaba con bastantes problemas físicos, tenía un pulmón artificial. Bueno, pues este Albiñana crea este partido, el Partido Nacionalista Español, y su ideario se basaba fundamentalmente en el respeto al ejército, el respeto a los militares y a una línea rigurosamente nacionalista, como digo, haciendo bueno el mitologema nacional católico del que he hablado anteriormente, ¿no? Albiñana odiaba profundamente a los intelectuales liberales tipo Ortega y Gasset,
y compañía, Gregorio Marañón, que también era médico, y decía estar por encima de los partidos, pero bueno, en sí mismo el Partido Nacionalista Español era un partido. El único sector eficaz de este grupo fue un grupo de milicianos y alborotadores callejeros a los que se llegó a conocer como legionarios de Albiñana. Cuando cae la monarquía, ya en abril de 1931, el grupo de Albiñana, que era un grupo prácticamente irrelevante, va a querer disputar la calle a los movimientos republicanos y a los movimientos revolucionarios que surgen en Madrid, por ejemplo, en el mes de mayo de 1931, cuando se queman iglesias y conventos. Tienen ustedes ahí el capítulo dedicado a ese episodio. Estos son muchos menos y poco a poco van a quedar reducidos a la mínima expresión y a una banda de peleas callejeras más que un partido revolucionario en sí mismo. Albiñana sería detenido en aplicación de la ley de defensa de la República debido a sus actividades subversivas y sería exiliado a la región de las Urdes, que como saben ustedes está en Extremadura, que en ese momento era una región muy deprimida económicamente, a la que solamente había acceso a caballo o a pie, no había ninguna vía de comunicación que llegara hasta ahí, y tienen ustedes reportajes en internet escalofriantes sobre el nivel de vida que había en las Urdes, donde había una enfermedad provocada por el hambre que hacía que algunos de sus habitantes apenas crecieran y que tenían un nivel intelectual pues muy bajo, ¿no? Eran los llamados cretinos. Tienen ustedes reportajes muy interesantes, uno de Luis Buñuel y otro del viaje de Alfonso XIII a las Urdes. Están por ahí en la Filmoteca Nacional y bueno, pueden verlos porque creo que son muy interesantes de ver el nivel de atraso, el nivel de retraso que tenían algunas partes de España en los años 20. Albiñana en las Urdes, bueno, pues va a recibir pocas visitas, más motivadas por las simpatías de algunos líderes políticos hacia la persona de Albiñana que a sus convicciones políticas, ¿no? Ramiro Ledesma Ramos era un empleado de correos que también estudiaba cuando podía y por las tardes filosofía. Era hijo de un humilde maestro de un pueblo de la provincia de Zamora y se había trasladado a Madrid cuando tenía 14 o 15 años. Ledesma se va a empezar a interesar por la filosofía alemana y alrededor de 1930 empieza a publicar algunos ensayos en la revista de Occidente, que era la revista que dirigía el profesor José Ortega y Gasset, que era un profesor liberal, conservador, y que luego a la postre pues sería uno de los principales intelectuales que van a apoyar el advenimiento de la República. También va a escribir en la Gaceta Literaria, que era de Jiménez Caballero. Jiménez Caballero podemos también enmarcarlo dentro de este fascismo inicial. Ledesma, que procedía de la sociedad tradicional de Castilla la Vieja, una sociedad muy religiosa, que le hacía detestar, por un lado, el individualismo liberal, ese individualismo que preconiza la iniciativa privada, que preconiza a los emprendedores, que premia al esfuerzo, que trata de premiar al esfuerzo, pero que sin embargo explota a la mano de obra, a la fuerza de trabajo. Entonces odiaba esa parte del liberalismo, pero también el fatalismo impersonal del marxismo, que precisamente representa todo lo contrario, ¿no? No se valora al hombre, no se valora al individuo, sino que se valora a la masa, toda la masa o todos los que forman parte de esa masa tienen que ser iguales desde un punto de vista económico, ¿no? Sí que tenía simpatías, no obstante, a pesar de ese rechazo ante el liberalismo y ante el marxismo, sí que tenía simpatías, como decimos, por el sindicalismo anarquista. Y las tenía porque no obedecían doctrinas extranjeras, como era el caso del marxismo, del Partido Comunista, sin ir más lejos, del propio Partido Socialista, que también estaba ligado a la Segunda Internacional, y por supuesto el Partido Comunista, como mencionado y vimos en los capítulos anteriores, con la Tercera Internacional, prácticamente bajo las órdenes de Moscú, ¿no? Sin embargo, el anarquismo era mucho más independiente y lo que rechazaba del anarquismo era que la idea de España pues, no era tan importante como la idea de la colectivización, de llevar a cabo esas ideas utópicas. El fascismo, el comunismo, el anarquismo no dejan de ser utopías al fin y al cabo, pues que no daban tanta importancia
a lo que era la patria, a lo que era España, como por supuesto pues le daban los movimientos fascistas que habían surgido en Italia o que estaban surgiendo también en Alemania. Por supuesto, una de las cosas que va a caracterizar a estos movimientos iniciales, quitando al Partido Nacionalista Español de Albiñana, que no tiene nada que ver con lo que luego fue Falange o con lo que van a ser estos movimientos mucho más parecidos al movimiento fascista italiano, siempre con matices dentro de España, y repito, nunca quisieron llamarse fascistas porque no querían influencia extranjera alguna. Si algo diferencia precisamente al marxismo del fascismo, es que el fascismo, el falangismo, el nacionalsocialismo, etcétera, son totalmente nacionales, son nacionalistas, movimientos que ponen al Estado, ponen a la nación por encima de cualquier otra cosa, al Estado-nación, para decirlo de una manera mucho más correcta. Por tanto, no quieren influencias extranjeras, aunque pueden tener alianzas como se tuvieron, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estamos hablando de una concepción que acomoda tanto el nacionalismo como el colectivismo, ¿no? Es un poco el espíritu de la época, había que cambiar las cosas, las democracias liberales antiguas pues se habían quedado atrasadas desde un punto de vista social fundamentalmente, no tanto desde el punto de vista democrático, que sí que existían, el sufragio universal, etcétera, etcétera. Después de la Revolución Francesa había habido grandes cambios, pero la burguesía es en este momento la que parte del bacalao, hablando de forma castiza, y tanto el comunismo como el fascismo, como todos estos movimientos modernos que están surgiendo en esta época, quieren cambiar las cosas y quieren aliviar un tanto, bueno, pues los problemas sociales, las malas condiciones de los obreros, que la industrialización había llevado bueno, pues a sueldos muy bajos, prácticamente de hambre, y a un gran nivel de explotación de la clase obrera, que de una manera u otra pues quería desprenderse de las condiciones en las que vivían, ¿no? Para mejorar, por supuesto. Además del partido nazi, que en Alemania empieza a tener un gran apoyo, llegaría incluso a ganar las elecciones en 1933, además del partido fascista italiano, que ya estaba, por supuesto, en el poder, existía en Portugal el régimen de Salazar, estaba a punto de empezar, mejor dicho, con el régimen corporativo, ¿no? Luego todos van en esa dirección, corporativismo, el trabajo unido en la misma dirección y el mismo nivel de obreros y patronos, cargar contra la banca, aliviar el capitalismo más salvaje. Bueno, estas son las ideas iniciales de los partidos fascistas, ¿no? Ramiro Ledesma consideraba que la ideología nacionalista revolucionaria española tenía que ser original, ya lo estoy explicando, no querían influencias extranjeras, no podía ser una imitación y el sistema no podía llamarse un sistema corporativo ni nacionalsocialista, porque esto ya existía, ¿no? Ya estaba cogido, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? Tanto por los alemanes como por los portugueses, como por los italianos. Además, la fuerza revolucionaria más pura en España precisamente eran los anarcosindicalistas. Luego, será precisamente la CNT y, por supuesto, la FAI, el anarcosindicalismo, la máxima inspiración de Ramiro Ledesma, que será el primer teórico de lo que, bueno, vamos a llamar, siempre con muchos matices, fascismo español. Esta mezcla de la revolución nacional que iba ya promulgando Ramiro Ledesma y la revolución del proletariado, de la clase obrera y de los campesinos, bueno, pues se va a sintetizar en la expresión nacionalsindicalismo, ¿no? Nacionalsindicalismo surge aquí precisamente en 1930 y es una idea de Ramiro Ledesma. Esta palabra, el nacionalsindicalismo, que estaríamos escuchando en España prácticamente hasta los años 80. La escuchamos hoy día, por supuesto, aún, pero me estoy refiriendo desde un punto de vista político con cierto peso y con cierta importancia, ¿no? Ledesma rechazaba de plano tanto el nacionalismo de derechas, el nacionalismo típico de la burguesía más conservadora, como el nacionalismo de corte liberal con una tendencia más izquierdista. De hecho, va a calificar a Albiñana de reaccionario. Está en una posición prácticamente inmovilista, ¿no? Ledesma se va a rodear de 10 discípulos que junto con él van a crear un semanario de corte político que se llamaba La Conquista del Estado. El primer número de La Conquista del Estado va a salir el 14 de marzo de 1931 y aquellos 10 discípulos junto a Ledesma
aquellos 11, pues formaban un grupo muy heterogéneo, ¿no? Lo único que tenían en común realmente es que eran muy jóvenes y que querían cambiar las cosas de forma radical y de forma revolucionaria. Y por supuesto todos tenían formación universitaria o estaban estudiando en la universidad. Esto también es importante de reseñar y de destacar. Estaban descontentos con el gobierno, por supuesto, con el gobierno en este caso del almirante Aznar, que era quien estaba en el poder. Estamos justo en marzo de 1931, a punto, un mes antes de las elecciones, el 12 de abril de 1931, que traerían al final el primer gobierno de la República. Eran estudiantes procedentes casi todos de la pequeña burguesía, el que podía llegar a tener estudios universitarios, acceder a la universidad, bueno, pues al menos tenía que tener cierta solvencia económica, porque si no era imposible y estaba condenado prácticamente al analfabetismo. ¿De dónde surgía el dinero para que estos pudieran sacar adelante el seminario? Pues de los fondos para propaganda monárquica que daba el propio gobierno del almirante Aznar. Luego se aprovechan de esos fondos como si fueran un grupo monárquico, pero no tenían nada que ver con la monarquía, de hecho eran antimonárquicos. Esta es una de las características de la falange luego a posteriori, ¿no? El primer manifiesto de este grupo, de la conquista del Estado, del semanario de la conquista del Estado, dice a grandes rasgos lo siguiente, ¿no? El primer Estado será constructivo, creador, suplantará a los individuos y a los grupos, y la soberanía última residirá en él y solo en él, o sea, en el Estado. Defendemos, por tanto, un panestaísmo, un Estado que consiga todas las eficacias. Exaltación universitaria, el órgano supremo, creador de los valores culturales y científicos. Articulación comarcal de España. La primera realidad española no es Madrid, sino las provincias. Nuestro más radical afán ha de consistir, pues, en conexionar y alentar las fuerzas vitales de las provincias. La sindicación de las fuerzas económicas será obligatoria y en todo momento atenida a los fines más altos del Estado. El Estado disciplinará y garantizará en todo momento la producción. Nacemos de cara a la eficacia revolucionaria. Por eso no buscamos votos, sino minorías audaces y valientes. Queremos al político con sentido militar de la responsabilidad y de la lucha. Nuestra organización se estructurará a base de células sindicales y células políticas. Como ven, unas ideas puestas en este manifiesto muy genéricas, sin llegar a concretar prácticamente nada, ¿no? Más allá de un Estado muy fuerte, que sea el que dirija absolutamente todo, y dar poder de nuevo a las provincias contra el centralismo de Madrid, ya que estos primeros movimientos, tanto el de Ramiro Ledesma como después el de Onésimo Redondo, van a abogar un poco por la España rural, la España tradicional, en contra de las grandes urbes que son Madrid y Barcelona, y por lo tanto del poder de la industria, tanto en Madrid como en Barcelona de nuevo, y por supuesto en el País Vasco, en Asturias, empieza también en Valencia, etc. Bueno, básicamente la doctrina es abajo lo viejo y arriba lo nuevo, ¿no? Y arriba lo nuevo con formación universitaria, y arriba lo nuevo revolucionario, y arriba lo nuevo aunque tenga que emplear la violencia para llevarlo a cabo, ¿no? Ledesma va a tratar de apelar a todas las fuerzas revolucionarias no marxistas de España, y esto incluía, por supuesto, a los anarquistas, de los que sentía cierta admiración, hasta el punto de que dirá de ellos que son los primeros en desasirse del amor burgués por la libertad. Pero, por supuesto, va a reprochar a los anarquistas que no fijan sus objetivos con términos nacionales, como he dicho anteriormente. Pensaba Ledesma que la CNT era la palanca subversiva más eficaz que existía ya en 1931, a pesar de que había sido muy castigada durante la dictadura de Primo de Rivera y durante 7 años había sido condenada al ostracismo, sus líderes encarcelados y habían tenido que sufrir muchísima represión, como le pasó al Partido Comunista de España, si ustedes recuerdan los 2 capítulos anteriores. Y el que había salido realmente fortalecido de la dictadura pues había sido el Partido Socialista Obrero Español y su sindicato, la Unión General de Trabajadores. La conquista del Estado va a durar apenas unos meses, ya que tenía muchísimos problemas financieros, no dejaban de ser 11 jóvenes estudiantes, la mayoría de ellos, y Ledesma, que era uno de los que trabajaba, pues era empleado de correos, no disponían, por supuesto, del apoyo financiero suficiente como para poder mantener el semanario, y aquel que había tenido el primer mes, que procedía, por supuesto, del gobierno monárquico, pues ya no lo tenían. Una vez que llega la República, pues desaparece cualquier apoyo de corte gubernamental.
Así que Ledesma va a tener que recurrir a algunos donativos del mundo de las altas finanzas, precisamente ellos que estaban en contra de la banca, y algún banquero de Bilbao, que lo único que pretendían realmente era desestabilizar a la República, pues también les van a apoyar económicamente. El último número de La conquista del Estado va a surgir el 25 de octubre de 1931, y aquí los amigos de Ledesma, pues cada uno cogerá un camino diferente, muchos de ellos se afiliarán a partidos políticos republicanos, o al menos a partidos políticos que formaban parte del sistema republicano, a la CEDA, al Partido Republicano Radical, a la derecha liberal republicana, en fin. ¿En qué se resume lo que decía La conquista del Estado? ¿No? Tienen ustedes los números en la hemeroteca digital, pero básicamente sus escritos van dirigidos a un nacionalismo bajo el control del Estado, a la justificación de la violencia, esto es importante, a la glorificación del imperio español, de los tercios, a la sindicación nacional del trabajo, un gran sindicato único que agrupe tanto a patronos como a obreros en una única organización, lo que luego serían los sindicatos verticales, por supuesto, a la expropiación de la tierra es para quien la trabaja, luego expropiar la tierra a los grandes terratenientes, muy revolucionario, por supuesto, y la incorporación de las masas, ¿no? La incorporación de la clase obrera, del proletariado y de los campesinos, para quienes debían trabajar. En junio de 1931, cuando todavía existía el semanario La conquista del Estado, en Valladolid se crea también un grupo parecido en número, porque apenas eran 10 o 15, y también parecidos en objetivos, que iba a dirigir Onésimo Redondo Ortega. Onésimo Redondo era un vallisoletano, de familia campesina, pequeños propietarios de los que hay en Castilla, de los que había en Castilla la Vieja, de los que sigue habiendo en Castilla la Vieja. Bueno, ya no es Castilla la Vieja, ahora es Castilla León, ¿no? Pero bueno, de los que había en esa zona de España, en concreto, con pequeñas tierras, lo justo para subsistir y pues para poder vivir de lo que les daba la tierra, ¿no? Era un ambiente muy conservador, la Castilla rural, muy católica, muy diferente a lo que había en Barcelona o había en Madrid. En 1928, durante un año, va a ser lector de español, de la lengua española, en un colegio católico en Alemania. Luego, Onésimo Redondo va a traer cierta influencia de lo que estaba pasando en Alemania, aunque en 1928 aún el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán pues no tenía el poder ni la fuerza que va a tener en 1933, pero era un movimiento que luchaba contra los comunistas en la calle y que ya tenía gran repercusión. Luego probablemente bebería un tanto de este movimiento nacionalsocialista. ¿Qué no le gustaba a Onésimo Redondo del nacionalismo alemán? Fundamentalmente que renegaba del catolicismo, al que por supuesto Redondo era muy afín, ¿no? Era una persona muy religiosa, y el movimiento nacionalista español que él quería dirigir estaba muy marcado por la religión, al contrario de lo que pensaba Ramiro Ledesma, que abogaba por la separación de Iglesia y Estado. Luego ya vemos que son dos grupos parecidos en algunas partes de sus ideas, pero muy diferentes en otras. Onésimo Redondo era un hombre muy distinto a Ramiro Ledesma. Ramiro Ledesma se caracterizaba por ser muy desaliñado, con un aspecto físico poco cuidado. Sin embargo, Onésimo Redondo cuida mucho más el aspecto físico. Es una persona cuya presencia impone. Esto, bueno, pues todo el mundo que lo conoció pues, así lo atestigua, ¿no? Tenía tres objetivos fundamentales: la unidad nacional, la preeminencia de los valores hispánicos tradicionales y la justicia social. Además, por supuesto, el rígido catolicismo casi de Torquemada, ¿no? de la época de la Inquisición. Por supuesto, rechazaba los movimientos burgueses de Vizcaya, de Cataluña y más aún los movimientos separatistas, de corte separatista. El nacionalismo centrífugo vasco, catalán, gallego va a contribuir decididamente al nacimiento de todos estos movimientos, que al fin y al cabo son una reacción contra las ideas separatistas en estas zonas de España, ¿no? Redondo quería un movimiento juvenil nacional, revolucionario, radical políticamente, muy nacionalista desde el punto de vista económico, por lo tanto proteccionista, un Estado que protegiera a los intereses de las empresas españolas, conservador desde un punto de vista religioso, como hemos dicho, pero al mismo tiempo violento en su estilo y táctica, justificando la violencia. El fin justifica los medios y la violencia podía ser uno de esos medios.
Va a fundar un semanario en Valladolid que se llamó Libertad. El primer número sale el 13 de junio de 1931. Como ven, por un lado, la conquista del Estado empezó en el mes de marzo de 1931 y en junio de 1931 de ese mismo año surge el semanario Libertad. Redondo estaba convencido de que los campesinos castellanos podían salvar al resto de España y convertirlos a su causa. Había que preservar la integridad espiritual frente a todas las influencias egoístas, pornográficas y judías que corrompían al país. Esto dicho en el semanario por el propio Onésimo Redondo. Otra de las cosas de las que se fijaba era en la destrucción económica de la burguesía, que debía ser llevada a cabo según Onésimo Redondo, y por supuesto hace campaña feroz contra el artículo 26 de la Constitución, que en ese momento se está discutiendo en las Cortes, que era el de la cuestión religiosa, ¿no? Estos vaivenes anticlericales de la República pues enfurecían mucho tanto a Onésimo Redondo como a sus correligionarios. Siempre iba a defender, a partir de este momento de la aprobación del artículo 26 en las Cortes, que España estaba ya en plena guerra civil y exhortaba a los jóvenes para prepararse para el combate, para la lucha. La juventud, decía, debe ejercitarse en la lucha física. La violencia nacional es justa, es necesaria, es conveniente. Es una de nuestras consignas permanentes la de cultivar el espíritu de una moral de violencia, de choque militar. Como ven, jóvenes y violentos en este pequeño movimiento, que apenas eran una decena, un poco más, que fueron los precursores de un movimiento que surge el 9 de agosto de 1931 y que se llamó las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Los primeros integrantes de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica van a ser una vez más estudiantes muy activos, muy alborotadores, y van a quedar reducidos prácticamente al entorno de Valladolid y sus alrededores, ¿no? Y los pueblos alrededor de la capital. Redondo y Ledesma, que como ven no tenían grandes similitudes, por conveniencia van a tener que unirse, ya que son los dos únicos grupos políticos que van en esta dirección, más o menos, aunque como vemos había muchos matices entre las dos agrupaciones políticas. Por un lado, Onésimo Redondo reprochaba a Ledesma el radicalismo absoluto y Ledesma reprochaba a Redondo pues el tema de la religión, fundamentalmente. No obstante, en septiembre de 1931, Ledesma no tiene un duro, de hecho el semanario La Conquista del Estado iba a desaparecer, no tiene ya prácticamente colaboradores, como hemos visto se le van yendo aquellos 10 discípulos iniciales, así que para poder sobrevivir en sus ideas, pues va a intentar enlazar con Onésimo Redondo, que estaba aislado en Valladolid, apenas había conseguido influencia fuera de la capital castellana, que no conocía básicamente a nadie en Madrid, y bueno, pues al final, por necesidad, se van a unir y van a crear el 10 de octubre de 1931. Esta creación será publicada en el penúltimo número de La Conquista del Estado, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS. Las JONS al final eran la fusión de dos pequeños grupúsculos, uno en Madrid y otro en Valladolid. Para dirigir esta nueva organización se iba a crear un Consejo Nacional, que en realidad, pues al final era un triunvirato entre Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, porque ambos van a ir dirigiendo sus pequeñas organizaciones que, aunque estuvieran unidos dentro de esta nueva agrupación política, pues una estaba en Madrid y la otra en Valladolid. Los miembros de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista van a formar la primera organización política oficial que existió en España con la etiqueta Nacional Sindicalista, que como hemos visto fue una invención de Ramiro Ledesma Ramos, y la palabra juntas por supuesto viene de las Juntas Castellanas de Onésimo Redondo. El emblema que van a adoptar son las flechas y el yugo de los Reyes Católicos en esa reivindicación del Imperio Español. Ahí va a empezar o va a iniciarse el Imperio, con la unión de las dos coronas, de la corona de Aragón y de la corona de Castilla. Este símbolo se orientaba a restaurar la grandeza imperial de España, y en este mismo periodo de septiembre-octubre de 1931, Ramiro Ledesma, que como vemos es el ideólogo del nacionalsindicalismo, va a acuñar el lema
arriba España, y España una grande y libre, lemas que después el franquismo asumiría como suyos una vez que a partir del mes de abril de 1937 la Falange se iba a fusionar con el carlismo, con el tradicionalismo. Y aquí lo vamos a dejar. Como ven, dos pequeños grupos, uno en Valladolid, otro en Madrid, los dos editaban un semanario, los dos eran grupos de universitarios muy jóvenes, uno dirigido por Onésimo Redondo, desde Valladolid, y otro dirigido por Ramiro Ledesma Ramos. Ambos se van a fusionar, van a crear la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, y estos dos pequeños grupos ya adoptarían el yugo y las flechas, adoptarían los gritos de arriba España y el grito de España una grande y libre. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta, al pulgar hacia arriba. Nos vemos en el siguiente, donde ya veremos el desarrollo y la creación del partido Falange Española en 1933. Les espero en la siguiente. Muchas gracias.